Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo usar la serie de Taylor, o el polinomio de Taylor, perdón, no hemos hablado de series, eso lo hablaremos en otro video. El polinomio de Taylor para hacer un cálculo sencillo. Digamos, pongámosle este ejemplo. Ejemplo 2. Queremos calcular la raíz cúbica de un número, digamos que es la raíz cúbica de 991. Okay. Para ello vamos a usar un polinomio de Taylor. Voy a escoger el polinomio de Taylor de grado 1. Y sobre el polinomio de Taylor de grado 1 voy a hacer una observación después de este ejemplo, porque es un polinomio de Taylor muy interesante y ustedes han visto antes. Pero bueno, empecemos. Primero tenemos que escoger el centro para esta serie de Taylor. Pero ¿a qué función le vamos a sacar el polinomio de Taylor? Disculpen si a veces digo serie o polinomio, es la costumbre, pero la función protagonista de este ejemplo es la raíz cúbica de x. Y lo que queremos calcular es f de 991. ¿Okay? Para hacerlo con un polinomio de Taylor debo escoger el centro. ¿Cómo escojo el centro A? Recuerden que el centro A es alrededor del cual o en el cual voy a evaluar todas las derivadas que aparecen en ese polinomio. Recuerden el teorema de Taylor. En el teorema de Taylor tengo un polinomio de grado n y todas las derivadas en ese polinomio, que son estos coeficientes que están acá, están evaluadas en A. A se le llama el centro. ¿Cómo escojo A? Bueno, si quiero hacer un cálculo, lo mejor que puedo hacer es escoger un A que esté cerca de 991 y al cual le pueda sacar la raíz cúbica. Ese A, en este ejemplo, podría ser, por ejemplo, 1000. Voy a escoger 1000. ¿Por qué? Porque f de 1000 es la raíz cúbica de 1000 y la raíz cúbica de 1000 es 10. ¿Okay? Voy a usar un polinomio de grado 1. Para el polinomio de grado 1 solo necesito calcular la primera derivada. La primera derivada de f es nada más y nada menos que 1 sobre 3 por x a la 2 tercios en el denominador. Como para calcular el error en el que incurro al usar el polinomio de grado 1 para hacer una aproximación, necesita la derivada de orden 2, de una vez voy a calcular la segunda derivada de esta función. Esto me da menos 2 sobre 9x a la 5 tercios. Recuerden tratar de hacer estas derivadas por su cuenta. Muy bien, entonces el polinomio de Taylor de grado 1, si escribo con toda la formalidad, sería el polinomio de Taylor de grado 1 de raíz cúbica de x con centro en 1000 sería igual a f de 1000 más f' de 1000, evaluada en 1000, sobre 1 factorial por x menos 1000. Ese sería el polinomio. ¿Ok? Entonces, si calculamos f en 1000, f de 1000 ya sabemos que es 10, más f' de 1000. Entonces tenemos que calcular un tercio de x a la 2 tercios. Pero entonces sería 1000 a la 2 tercios. Pero 1000, eso sería 1 sobre 3 por 1000 a la 2 tercios x menos 1000. Pero recuerden que elevar a la 2 tercios es lo mismo que primero sacar la raíz cúbica, que es 10, y luego elevar al cuadrado. Entonces me queda lo siguiente: 10 más 1 sobre 1000, raíz cúbica es 10, repito, al cuadrado es 100 por 3, 300, x menos 1000. Y ahora viene la parte interesante. Vamos a usar eso para tratar de aproximar la raíz cúbica de 991. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos este polinomio. Aquí él depende de x, de esta x, lo vamos a evaluar en 991. A ver cuánto nos da. Entonces, la aproximación que obtenemos es la siguiente. T, solo voy a escribir T de 1, de 991 es igual a 10 más 1 sobre 300 por 991 menos 1000, y eso es igual a 10 más, recuerden, 991 menos 1000 es menos 9,
menos 9 sobre 300, y eso es igual a 10 menos, simplifican, 3 sobre 100, y esto lo pueden calcular exactamente, esto es igual a 9.97. Ahora la pregunta es, ¿qué tan buena es esta aproximación para la raíz cúbica de 991? Entonces, para ello recordamos el teorema de Taylor. Él me dice que si tomo el polinomio de Taylor de grado 1, es decir, hasta aquí, el error viene dado por tome la derivada del siguiente orden, que es 2, evalúe en algún punto, ya les recuerdo quién es ese punto, divide entre 2 factorial por el punto donde estoy aproximando, que es 991, menos, en este caso, 1000 al cuadrado. Entonces, ese error, si copio esa fórmula, en este caso sería error raíz cúbica de x 1000 evaluada en 991. Recordemos que la segunda derivada de la función raíz cúbica es menos 2 sobre 9 a la x sobre 5 tercios, a la 5 tercios. Esto es igual a menos la segunda derivada evaluada en algún punto que llamamos psi a la 5 tercios por 991 menos 1000. Eso elevado al cuadrado. Ahora esto es 9 al cuadrado menos 9 al cuadrado, que es 9 al cuadrado. Si simplificamos con este 9 de acá abajo, queda menos 2. Perdón, me falta algo. Y esto hay que dividirlo entre 2 factorial. ¿Recuerdan? El 2 factorial que debe aparecer acá abajo. Se puede simplificar con ese 2, entonces ponemos 2 sobre 2, porque ese 2 factorial, por menos 9 al cuadrado sobre 9 por 1 sobre xi a la 5 tercios. Esto es igual a menos 9 sobre xi a la 5 tercios. Ahora, ¿quién es xi? Recuerden que xi no sabemos exactamente quién es, pero sabemos dónde vive. Xi vive entre el punto 991 y 1000. ¿Recuerdan? Si aquí está 1000, aquí está el punto 991, el punto xi vive en algún punto entre estos dos. Bueno, antes de tratar de calcular qué tan grande es el error, observe que el error es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que este error, este número que está aquí, es la diferencia entre la raíz cúbica de 991 y la aproximación, en este caso 9.97, que me da el polinomio de Taylor de grado 1. Observen que es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Al ser negativa la diferencia, quiere decir que esto es más grande que esto. ¿Ok? Esto es más grande que esto. O sea que la raíz cúbica de 991 es menor o igual que esto. Ahora, para saber qué tan grande es el error, voy a poner valores absolutos. Entonces, si ponen valores absolutos, esto es 9 sobre xi a la 5 tercios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser este error? Observe que esta es una función que decrece. Es decir, entre xi sea más grande, más chiquito es este error. Pero yo no sé exactamente cuánto vale xi. Lo que yo puedo decir a lo sumo es, la mayor información que puedo extraer de esta fórmula es qué tan grande puede ser el descache en el peor de los casos. Y el peor de los casos se da cuando xi vive muy cerquita de 991. ¿Por qué? Porque entre más cerca de 991, más grande sería este error. Entonces, en el peor de los casos, si vale 991, entonces este error es menor o igual que 991 a la 5 tercios. Ahora, yo quiero darme una idea de qué tan grande es este número. Bueno, yo no puedo calcular 991 a la 5 tercios porque me tocaría calcular la raíz cúbica de 991, que es el problema con el que empecé. Entonces, ¿qué hago? Sin tener nada a la mano, si quiero hacer un estimativo, usando solo mi cerebro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a buscar este número, el error es a lo sumo de este tamaño. Ahora, para saber qué tan grande puede ser este número, me voy a buscar un número más chiquito que 991 al que le pueda sacar la raíz cúbica, porque si reemplazo 991 por ese número más chiquito al que le pueda sacar la raíz cúbica, esto se va a hacer más grande. En otras palabras, voy a cambiar este número por un número más manejable, pero que haga que esta expresión se haga más grande. Ese número
es 729. El número que voy a usar es 729. ¿Por qué? Porque 729 es 9 al cubo. Entonces, sabiendo que 729 es igual a 9 al cubo, que es menor que 991, yo ahora sé que mi error, recuerden que la expresión para el error era esta, va a ser menor o igual que 9 sobre 729 a la 5 tercios, pero recuerden que 729 es 9 al cubo, entonces la raíz cúbica de 729 es 9, entonces abajo lo que me queda es 9 a la 5, y esto es 9, 1 sobre 9 a la 4, y yo sé que ustedes van a decir miércoles, pero ¿cuánto es 1 sobre 9 a la 4? Observen algo, 9 al cubo es 729, entonces 9 a la 4 es mayor que 1000. Segurísimo 9 a la 4 es mayor que 1000. ¿Por qué? Porque 9 al cubo es 729, si lo multiplico por 7 eso me da 6000 y pico. Entonces esto es menor que 1 sobre 1000, que es 0,001. Teniendo esto en cuenta, ahora pego todo este análisis. Miren lo lindo de este análisis. Este análisis me dice, sin haber usado calculadora ni otro recurso que un Sharpie en mi cerebro, que la diferencia entre estos dos valores en valor absoluto es menor que 1 sobre 1000, porque es menor que esto, que a su vez es menor que esto, y esto a su vez es menor que esto, que a su vez es menor que esto, que a su vez es menor que esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya sé que la diferencia, lo voy a escribir aquí en otro color, usemos el color morado, la raíz cúbica de 991 difiere de 9.97 en menos de 0,001. Pero ahora saben, recuerden, como el signo del error es negativo, o sea, este valor va a ser positivo porque si está entre 991 y 1000, entonces este número es positivo, con un menos adelante es negativo. Eso quiere decir que este número es más chiquito que este número porque la diferencia es negativa. Entonces miren lo que alcanzo a decir. Ya sé decir que la raíz cúbica de 991 es menor que 9.97, pero es mayor o igual, pongamos, que 9.97 menos 0.001. Este número, entre otras cosas, si no estoy mal, es 9.969. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz cúbica de la diferencia entre estos dos valores es a lo sumo 0,001, pero no solo eso, ya con esta expresión de acá me doy cuenta que estas dos cifras decimales son correctas para la raíz cúbica de 991, y esta es otra forma en que podemos usar el teorema de Taylor para calcular, por ejemplo, una raíz cúbica con un polinomio de grado 1. La última observación que quiero hacer antes de concluir con este ejemplo es el polinomio de Taylor de grado 1. El polinomio de Taylor de grado 1 de una función corresponde a la ecuación de la recta tangente a esa función en el punto alrededor del cual estoy expandiendo. Observen. Lo voy a hacer el dibujo acá. Si usted está mirando una función acá, usted tiene su función, usted mira aquí en el punto A, y usted calcula la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente a la función y igual a f de x en el punto A es y es igual a f de a más f' de a por x menos a. Eso lo deben recordar del curso de cálculo diferencial. Por lo tanto, esta ecuación me está dando esta recta tangente en este punto. Y observe que la recta tangente aproxima bastante bien a la función cerquita del punto A. Lo que hace el teorema de Taylor en este caso es complementar la información de qué tan buena es esa aproximación. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber en un punto X, pongámoslo aquí a la derecha de A, si yo quiero saber qué tan buena es la aproximación dada por el valor que me da la recta tangente para f de, perdón, esto no es, esto es X, de f de X aquí, la diferencia, el error, que es este pedacito, es exactamente igual, el error, ese pedacito de ahí, a la segunda derivada evaluada en algún punto intermedio entre a y x, dividido entre 2 factorial
por x menos a al cuadrado. O sea, este error sería igual a esto. No puedo calcular exactamente cuánto vale xi porque es un punto entre a y x, pero usando las técnicas que hemos usado en estos ejemplos podemos por lo menos tratar de saber qué tan grande es ese error. Entonces, fíjense, ya ustedes han usado las series del polinomio de Taylor en su curso de cálculo diferencial. Muy bien.